Hola. Hoy nos metemos de lleno en unos textos bastante interesantes sobre Karl Marx y el marxismo. Tenemos fragmentos que cubren su vida, sus ideas principales y también algo que me parece clave. ¿Cómo se interpretaron esas ideas? A veces simplificándolas después de él. La idea es sacar la esencia de su pensamiento y, bueno, entender su impacto histórico, que es enorme. Si te parece, empezamos con un pantallazo rápido de su vida. Estudió filosofía en Alemania, ¿verdad? Exacto. Y luego vino esa colaboración tan importante con Friedrich Engels. Claro, que los llevó a publicar juntos el Manifiesto Comunista allá por 1848. Sí, y después su gran obra, El Capital. Todo esto en un contexto de exilio, principalmente en Londres, y siempre muy metido en el activismo político obrero. Mucha actividad. Bueno, entonces, desde ahí vayamos a las ideas centrales. Empezamos por el materialismo histórico. Dale. La tesis central, digamos, es que la forma en que una sociedad produce lo que necesita, sus herramientas, sus fábricas, cómo se organiza el trabajo, a eso Marx lo llamó la infraestructura. Y esta base material influye mucho en todo lo demás: las leyes, el gobierno, la cultura, las ideas, la superestructura. Entiendo. Pero ojo, no es que sea una determinación total y absoluta. Él veía una relación más bien dialéctica, de ida y vuelta. Ajá. Como en ese ejemplo que mencionan los textos sobre el asunto de la leña, ¿no? Cuando vio que las leyes sobre la propiedad no eran algo abstracto. Exacto. Sino que respondían a intereses económicos muy concretos. Protegían la propiedad privada de los dueños de los bosques. Ahí se ve clara la conexión. Pero una pregunta que surge a veces es si no suena un poco determinista, como si la economía lo explicara absolutamente todo. Es la crítica clásica, ¿sí? Y es un debate largo. Marx seguramente diría que la base económica condiciona, pone límites, pero no anula la historia, la política, la acción humana. La superestructura también puede influir de vuelta en la base. Es una relación compleja. Entendido. Luego está su análisis de la historia como una lucha de clases. Ajá. En el capitalismo identificó principalmente dos clases: la burguesía, que son los dueños de los medios para producir, Las fábricas, la tierra, el capital. eso, y el proletariado, los trabajadores que venden su fuerza de trabajo por un salario. Pero hice una distinción importante. Una cosa es ser una clase en sí, o sea, compartir objetivamente las mismas condiciones económicas. Como todos los obreros de una fábrica, por ejemplo. Exacto. Y otra cosa muy distinta es ser una clase para sí. ¿Y eso qué significa? Desarrollar conciencia de clase, darse cuenta de esa posición común, de los intereses compartidos y fundamentalmente organizarse para actuar colectivamente. Ah, claro. No es automático. Requiere un proceso. Exacto. Un proceso social, político, cultural incluso. Muy interesante esa distinción. ¿Y dónde entra aquí el concepto de ideología? A veces se usa como si fuera algo malo, una mentira. Bueno, Marx lo usa de formas conectadas pero con matices. Por un lado, sí, la ideología es parte de esa superestructura. Son las ideas, las creencias, los valores, que tienden a reflejar y a menudo a justificar el orden económico existente, las ideas de la clase dominante. O sea, que ayudan a mantener el sistema. En parte sí. Y ahí entra el otro uso, más crítico, la ideología como falsa conciencia. Cuando las ideas dominantes se presentan como si fueran verdades universales, naturales. Ujú. Ocultando las relaciones de poder y explotación que hay debajo. El ejemplo clásico es la religión como opio del pueblo, ¿no? Sí, aunque el propio Marx matizó eso. Dijo que podía ser opio, una forma de consuelo que adormece, pero también podía ser la expresión del sufrimiento real y a veces un lenguaje de protesta. Entiendo la doble cara. Ahora, los textos que revisamos señalan algo importante que pasó después de Marx y Engels. Hablan de una especie de esclerosis dogmática. ¿Qué significa eso? Sí, parece que después de ellos hubo una tendencia fuerte a simplificar. Surgió lo que se llama economicismo. Economicismo. Es la idea de reducir casi todo: la política, la cultura, las ideas, a un reflejo directo y mecánico de la economía. Se perdió esa complejidad dialéctica de la que hablábamos.
como si la superestructura fuera solo un espejo pasivo de la base. Exactamente. Y aunque hubo figuras como Lenin que intentaron usar el método de Marx para analizar situaciones concretas, como la Revolución Rusa, la cosa se puso peor con el estalinismo. Ahí el llamado marxismo-leninismo se convirtió en una doctrina de Estado súper rígida. Se usó para justificar el poder totalitario, reescribiendo la historia y persiguiendo cualquier disidencia. Una cosa terrible. Una ironía, pensando en que Marx partió de una crítica al poder y a la opresión. Totalmente. Pero los textos también dicen que hubo intentos de rescatar la complejidad, ¿no? Sí, por supuesto. Hubo esfuerzos muy importantes para renovar el pensamiento marxista. Pensemos en Antonio Gramsci, por ejemplo. Desde la cárcel en Italia, ¿cierto? Sí, en condiciones durísimas. Y desarrolló conceptos clave como el de hegemonía. Hegemonía, ¿cómo era eso? La idea de que el poder no se mantiene solo con la fuerza, con la policía o el ejército. También se logra convenciendo, creando un consenso cultural e ideológico, donde las ideas dominantes parecen las de todos. Ah, claro. El poder cultural, digamos. Exacto. Y más tarde en Francia, gente como Louis Althusser intentó hacer una lectura más estructural de Marx. Quería separar lo que consideraba el análisis científico riguroso de Marx de otras interpretaciones más políticas o humanistas que él veía como ideológicas. Buscaba recuperar la complejidad del análisis. Entonces, el legado es complicado. Por un lado, un método de análisis social y económico muy potente, muy crítico. Sin duda. Pero por otro, una doctrina que, en la práctica, se simplificó mucho y se usó para justificar regímenes autoritarios. Quizás la lección es cómo las ideas, por buenas que sean, pueden volverse dogmas. Esa es la gran tensión, precisamente. Y a pesar de todo, su influencia fue y es enorme. Piensa que hasta escuelas históricas no marxistas, como la famosa Escuela de los Anales en Francia. Sí, los de la historia total. Exacto. Ellos también se interesaron por integrar la economía, la sociedad, la cultura, en parte influidos por ese enfoque marxista de mirar las estructuras profundas. Bueno, para ir cerrando y dejar algo para pensar. Más allá del siglo XIX o XX, ¿qué tan útiles nos resultan hoy conceptos como infraestructura y superestructura, lucha de clases o ideología? Digo, para entender nuestras sociedades actuales, que son tan distintas, ¿no? Con la globalización, lo digital, nuevas formas de desigualdad. ¿Siguen siendo herramientas válidas? Es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo aplicar o reinterpretar esas herramientas hoy? Es un debate abierto y muy relevante.